y básicamente casi todos los organismos marinos, como vamos a ver en próximas clases, son delbentos en su mayoría. Y la primera forma en que las personas sintieron curiosidad por las cosas del mar fue básicamente por motivos de consumir alimentos. Empezaron a visitar los humanos, las costas, a darse cuenta que habían recursos alimenticios ahí que podían utilizar. Y esa fue la primer motivo de curiosidad de acercarse al mar de los seres humanos. Y esto ocurrió en todas las comunidades costeras donde la gente empezó a practicar la pesca. Entonces ese es el inicio, el uso ya más activo con técnicas como para pescar a unos 50,000, 40,000 años atrás. Y también eso da inicio a lo que son la navegación, el empezar a utilizar embarcaciones pequeñas para desplazarse a diferentes zonas. El principal motivo de esto fue también por la pesca, para obtener recursos. Y eso hizo que las personas quisieran también explorar más para ver dónde había mejores lugares de pesca en zonas rocosas, arrecifes rocosos a los cuales iban a buscar sus medios de alimentación. Entonces también hay reportes, principalmente al sur de Asia, de embarcaciones de unos 40,000 años, que se cree que fue cuando empezó a darse la navegación y toda esta parte del Pacífico, donde hay una serie de corrientes, se empezó a desplazar las personas y ya 4,000 años antes de Cristo, el, habían embarcaciones largas, habían ya embarcaciones de un tamaño considerable, unos 6, 10 metros, con las cuales las personas empezaron a movilizarse por corrientes a las diferentes islas para poder obtener, como mencioné antes, en primer lugar, recursos pesqueros. Y mucho también de lo que buscaban en la pesca eran invertebrados de las costas, como moluscos principalmente, o crustáceos. Y entonces aquí tenemos todas las migraciones que hubo de personas por el Océano Pacífico a las diferentes islas, a la Micronesia, a la Melanesia y toda la Polinesia. Y llegan por al final hasta el año 1200 después de Cristo, ya lo que sería la isla de Pascua, que ya está cerca de Chile. Pero durante todo este periodo aquí hubo movimiento de personas por embarcaciones y también pues obviamente eh, búsqueda de recursos pesqueros que incluía muchos animales del Ventus y que en todas estas islas también pues se creó pues una taxonomía propia por los habitantes que ellos les dieron un nombre a los organismos, pero no había registro escrito de todo esto, al menos como nosotros lo conocemos en las culturas de Occidente. Y no es hasta que llegan los europeos que empieza a documentarse todo lo que pasó en esta zona, ¿verdad? Y con el tiempo las investigaciones han ido dando más relevancia. Aquí fue un foco importante para lo que es la navegación marítima. En lo que sería el lado de Europa, los primeros registros que se tienen de embarcaciones asociados con la pesca se dan en esta zona del Mediterráneo, donde ya estamos pegando aquí con lo que ahora es la zona de Israel y Palestina. Pues antes esto y otras regiones era el territorio de los fenicios. Y por acá también está el río Nilo, donde se empieza a dar la navegación por embarcaciones de este tipo dentro del río Nilo y por los fenicios en toda esta zona de la costa. Los griegos también empiezan a hacer navegación de este tipo en el mar Egeo y básicamente lo que hacen los fenicios y los griegos es por cosas ideas de embarcaciones que surgieron de esta zona de Egipto, más o menos 1200 a 1000 años antes de Cristo. Y es por los mismos motivos que mencioné anteriormente en el Pacífico. Ocurre aquí lo mismo en esta parte de Europa, Asia,
donde la motivación era la obtención de recursos pesqueros y con eso se fue dando pues mayor conocimiento de las personas de los organismos que vivían en las costas y en el mar. Ya para el año 384 a 322 antes de Cristo, que fue cuando vivió Aristóteles, el filósofo griego, pues él también era un apasionado de la naturaleza y publicó dos compendios, uno que se llama Meteorológica, que en el libro 2 de este compendio explica todos los fenómenos oceanográficos que se conocían en ese momento. Sería como de los primeros libros que ya tratan temas de oceanografía, obviamente de una forma muy básica, pero fue el comienzo. Y después, en el 332, publica Historia de los Animales. Aquí Historia de los Animales lo que hace es la clasificación con la taxonomía que él propuso de los diferentes grupos, incluyendo todos los organismos marinos, que los dividía básicamente entre los que tenían concha y los que no tenían concha, y ahí usaba otras clasificaciones preliminares. Pero son los primeros registros de información escrita de querer acercarse a comprender los organismos marinos. Estos tratados estaban escritos obviamente en griego y fueron más bien los árabes los que los resguardaron y después ya fueron traducidos al latín, que son los que llegaron a la actualidad. Y después hay un periodo largo ahí de casi no ocurrió nada. Teníamos también la época del oscurantismo y después se da un periodo grande ya de embarcaciones que hacen exploración, pero aquí eran más con fines de conquista, de colonización de otros territorios por parte de exploradores europeos. Lo importante de ahí es que ya se da una comprensión más grande de lo que del planeta y de las regiones. Se hacen muchos avances en cartografía, en describir las profundidades del mar y por eso tiene esa importancia, ¿verdad? Pero muchos de los primeros viajes son solamente para descubrir nuevos lugares. La primera expedición importante ya de investigación científica, que también tenía fines políticos, fue con James Cook, que era un inglés. Entonces James Cook hace 3 recorridos por todo el mundo en estas embarcaciones, el Endeavour y Resolution, y viaja haciendo mapas del mundo, de las diferentes costas. Por ejemplo, descubre que Nueva Zelanda es una isla y hace la cartografía de la costa. Lo mismo con toda esta zona de Australia y pasando entre Java y Sumatra, que son islas, y describe que aquí había un canal que antes no se conocía. Lo importante entonces de esta expedición de James Cook fue que ya fueron los primeros mapas realistas de la costa, porque James Cook, él era un navegante, pero en Inglaterra, una vez que iba por la playa, se topó con una persona que estaba utilizando un aparato como para mediciones y lo estaba usando en la playa para hacer unas medidas de la playa. Y él con esa persona empezó a hablar y se dio cuenta que eso se podía usar desde embarcaciones para poder hacer dibujos de la costa. Y de esa manera fue que empezó con mediciones y triangulaciones a hacer cada vez la costa más definida. Y obviamente esto tuvo pues su repercusión posterior en lo que es la investigación científica, en lo que es todo lo que es el estudio oceanográfico. Entonces, y acá es donde empiezan exploraciones que también tienen, aparte de fines políticos, fines científicos detrás. En lo que ya es muestreo de organismos del fondo marino, los primeros que lo realizaron fueron en Italia, italianos. Y aquí está este señor Luigi Ferdinand Marsigli, que sacó un libro en 1711 sobre la historia física del mar.
y ahí tiene pues unos capítulos donde describe todos los organismos que vivían en esta zona del Mediterráneo. Esto pertenece a Francia. Y en este Golfo de León, él hizo dragados en toda esta zona somera, los cuales tomaba con una red para atrapar ostras, que era el método común de pesca que había en ese periodo por toda la zona de Europa, desde Inglaterra hasta el Mediterráneo. Eran embarcaciones que tiraban esta red para ir sacando ostras. El fin principal era el recurso alimenticio, pero entonces este señor Luigi Ferdinando se le ocurrió usar esa misma red para dragar en zonas que no necesariamente eran los bancos de ostras, sino en zonas de sedimentos o en zonas de rocas para ver qué organismo se encontraba y no solo el recurso pesquero. Entonces él fue el que inició esta parte en lo que sería profundidad. Y lo siguió después este otro, Vitalo Donati, que era un discípulo de este primero, y él siguió esos estudios ya aquí en esta zona del mar Adriático en Italia, usando el mismo método y ya ampliando unas modificaciones a esas redes. Y en este libro, por ejemplo, el de Luigi Ferdinando, ya aquí pone dibujos que ilustraban la fauna, como pepinos o diferentes tipos de corales que habitaban en esa zona, que fueron obtenidos con este tipo de dragas. Y se empezó a hacer como una clasificación de esos grupos, aunque no estaba bien definido los nombres que poseían estos seres. Pero aquí lo importante es esto, el inicio de la colecta científica de fondos marinos, inicia utilizando redes para ostras. Después está Carl Linneo, obviamente, todo ese periodo, vean que esto fue 1711, el trabajo de este señor italiano, y Carl Linneo publica la taxonomía, el sistema Natura, de 1735 a 1767, en 13 volúmenes que fue ampliando. Y lo inicia a los 28 años, tenía 28 años cuando él publicó este libro. Y va añadiendo con cada edición nuevos organismos, y más o menos para 1753 ya incluye lo que sería el grupo Vermes, la clase Vermes, que incluía los moluscos, eh, los nidarios, las esponjas, todos los gusanos y también los tardígrados. Y entonces ya hace la taxonomía que conocemos nosotros, el sistema de Linneo. Entonces, mucha de esa investigación de organismos bentónicos inicia también con estas colectas y clasificaciones que hizo Linneo de una forma más sistemática. Y es el inicio de todo lo que serían estudios taxonómicos que empiezan a florecer a partir de esta época. Para ese mismo periodo, en Dinamarca, este otro señor, Otto Frederick Müller, agarra la red de ostras que se utilizaba y le hace unas modificaciones para que se pueda cerrar mejor y no se sature tanto de sedimento, y el sedimento pueda escapar un poco de la red, y de esa manera colectar más animales o plantas acuáticas, algas. Y él lo utiliza mucho en fiordos, que son eh, zonas profundas que están dentro del continente con agua salada, en esta zona de Noruega. Y él en esos trabajos descubre una gran cantidad de poliquetos, de anélidos, que los empieza a clasificar, y entonces saca este libro que se llama Ciertos animales, ciertos gusanos que habitan en agua dulce y agua salada, y hace dibujos de todos estos organismos que encontró utilizando esta red de arrastre. Y después tenemos lo que sería los primeros estudios ecológicos de algas, zonas de algas en la zona de entre mareas, el intermareal, en Noruega. Y entonces tenemos estos investigadores que realizan descripciones de a qué nivel de la marea se encuentra viviendo cada tipo de algas, como haciendo unos perfiles de distribución en el intermareal,
de a qué altura vive cada tipo de alga. Y esto fue en 1812. Después también en Francia, estos señores, Charles-Marie Orbigny y Jean-Vincent Félix Lamouroux, empiezan a trabajar, bueno, con algas y con invertebrados que habitan en las costas rocosas de Francia. Y son como de los primeros trabajos en ese sentido de zona rocosa. Y bueno, acá siguiendo con los estudios de los fondos rocosos o costas rocosas, este señor Victor Audouin y Henry Milne Edwards hacen también un estudio en toda la costa francesa al norte, en el canal inglés, y ahí utilizan diferentes redes, diferentes trineos que arrastraban sobre la costa, ya sea en marea baja, como este, que lo pasaban por las playas, o estos por las zonas de roca. Y ellos iban también caminando y colectando en el intermareal con estas redes diferentes invertebrados y hacen un montón de trabajos taxonómicos, principalmente con moluscos y con crustáceos, y son expertos en eso. Y aquí es donde empieza a surgir todo este montón de taxónomos que empiezan a describir las especies presentes en los ambientes costeros. Y así sigue, ¿verdad? Siguen taxónomos, diferentes personas trabajando con diferentes grupos, gusanos, moluscos, etcétera, haciendo contribuciones. El año 1840, 1841, este investigador, Edward Forbes, va y realiza estudios acá de nuevo en esta zona del mar Egeo, en Grecia, y empieza a hacer lo mismo, a sacar dragados con redes de pesca, de ostras, y él hace estas caricaturas describiendo cómo capturaban los organismos, ¿verdad? Aquí incluso pone unos moluscos y unos peces como que van entrando a la red felices, pero en realidad obviamente no pasa eso, ¿verdad? Pero esta es la red que él usaba, que era una modificación y entonces era muy corta y tenía pocos agujeros para que saliera el exceso de sedimento, el exceso de arenas, y se llenaba muy fácil. Pero la cuestión es que él no sabía cómo operaba esto en el fondo, pensaba que colectaba todo, y conforme iba más profundo en el mar Egeo, iba encontrando menos animales que vivían en esa zona, y era porque la red se le iba llenando mucho de sedimento, a diferencia en aguas más someras que la red capturaba más animales. Y entonces él pensó que eso se podía extrapolar a todo el mundo, que en los mares, entre más profundo se fuera, menos formas de vida se iban a encontrar. Y propuso que había un límite a los 550 metros de profundidad, 300 brazas, donde ya no había vida. Y pensaba que el resto, hasta la profundidad máxima que existiera en el mar, ya no existían animales. Y por eso le llamó a eso la hipótesis o teoría azoica, sin animales. Él trabajaba en Inglaterra para un comité de la Asociación Británica de Ciencias que se dedicaba al dragado de zonas para la exploración de recursos alimenticios y también con fines científicos, de conocer lo que había en el fondo. Entonces él reprodujo esto del mar Egeo en algunas costas de Inglaterra y los resultados le calzaban en que había menos fauna entre más profundos, pero ya se sabe que es por que utilizó este tipo de red que no tenía tantos hoyos para que saliera el exceso de sedimento. Pero eso se manejó por varios años. Otra cosa importante que empezó Edward Forbes también con estos trabajos es que no solo era él el que identificaba las cosas, sino que las colectas que hacía empezó a contactar a los taxónomos y a enviarles material. Entonces, Edward Forbes fue el que inició ese tipo de trabajo con muchos taxónomos, que es como se hacen muchas de las exploraciones marinas en la actualidad o como trabajan muchos de los museos. Esa situación también de exploración marina para ver especies
Ocurre en Estados Unidos, que la primera expedición importante que ellos tienen es con William Stinson, que van en una embarcación por toda esta zona del Pacífico y muestrean mucho en toda la zona de Japón. Hacen exploración de toda esta zona de Japón y China y empiezan a describir un montón de especies bentónicas de esta zona que ellos también sacaban con redes de arrastre de camarón o redes de arrastre de ostras. Y empiezan a sacar todo este montón de especies para esta zona. Y después está la expedición del Beagle, donde iba Charles Darwin, que en la zona del Pacífico hace mucha exploración y muchas anotaciones de los arrecifes coralinos que habían alrededor de islas en toda esta zona del Pacífico y explica cómo se da el crecimiento de los atolones, toma muestras también de los corales que habitaban ahí y también durante todo ese recorrido hace colectas de cirripedios, de estos crustáceos con los que después, posteriormente en Inglaterra, empieza a hacer trabajos detallados de taxonomía, donde empieza a describir especies y agruparlas por géneros en órdenes, usando el sistema de Linneo. Y lo importante de este trabajo es porque ya con Charles Darwin, el sistema de Linneo queda totalmente establecido como el más válido para clasificación, porque habían otros sistemas que no eran exactamente como el del Linneo, y que habían unos incluso que llegaban a un límite de cuántas especies podía tener un género, que se pensaba, un género solo puede tener 5 especies y una familia solo puede tener 5 géneros, que tenía que ver también con creencias religiosas que habían en esos tiempos y que asociaban el número 5 a cosas de divinidad cristiana. Y entonces el método de Linneo con Charles Darwin, él lo usaba para más especies, ¿verdad? Y no necesariamente estaba restringido a esa cantidad de especies, sino que podían haber más especies por género. Entonces eso es lo importante de esa parte y que se realizó mucho con estos organismos bentónicos. Después de las exploraciones que hizo Forbes en los fondos marinos, una persona que trabajó con él en esos muestreos en el mar Egeo y en Inglaterra era Charles Thomson. Y por encargo de la corona inglesa se realiza una expedición. Él era de Escocia, de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, y se hace una exploración a nivel mundial con el Challenger, que es esta embarcación famosa que hace un muestreo muy amplio por todas las zonas marinas. Realizan 362 estaciones alrededor del mundo, donde practicaron dragados que tiraban aquí hay una ilustración donde tenían el sistema con la draga al lado del barco y utilizaban esta red naturalista para capturar las especies del fondo. Y aparte de eso, inician con lo que son mediciones de temperatura, mediciones de salinidad de toda la columna de agua, desde la superficie hasta el fondo, donde tomaban las muestras. Y esto era básicamente empujado con fines políticos de Inglaterra, también con fines de poner un cable de telegrafía entre Inglaterra y Estados Unidos. Este recorrido inicial era para poner un cable, pero tomaron en cuenta la parte científica y aquí este fue el director científico y el objetivo de él era ver si la hipótesis de Forbes de la teoría zoica era cierta o no. Y él empezó a encontrar, junto con los otros biólogos que iban ahí, o naturalistas, a encontrar que había más especies en profundidades mayores de 550 metros y llegaron incluso a muestrear hasta 5.716 metros de profundidad y todavía ahí encontraron especies. Entonces, de esa manera descartan esa teoría zoica y empiezan los fondos marinos a tomar más relevancia para la ciencia y la exploración. Incluso en esta expedición
Cuando pasaron cerca de la fosa de las Marianas, reportaron la profundidad de 8.000 metros, que era lo más profundo que se conocía hasta ese momento. Y antes se pensaba que el mar era muy plano, el fondo marino era muy plano, y ellos empezaron a encontrar estas fosas y fue otro aporte que hicieron para la oceanografía. Acá después, en lo que sería en la parte de América, tenemos como cosas importantes, son las exploraciones que se hicieron en el Albatros. Y hay una primera expedición que eran coordinadas por Alexander Agassiz, que está aquí, este señor que está aquí al fondo, y utilizaban estas redes como camaroneras para poder buscar los organismos del fondo y hacen una expedición que recorre todo México y llega aquí a la zona de Centroamérica y van también a la isla del Coco. Y de ahí se hace un montón de colectas de invertebrados que no estaban explorados en esta zona del Pacífico tropical este y salen varios compendios de información científica al respecto. Después hace otra expedición con este mismo barco a los atolones del Pacífico Sur, haciendo colectas con dragados también hasta 7.500 metros de profundidad. Y la tercera expedición es a Panamá, a esta zona de Panamá y toda esta zona de Sudamérica, también pasando por las Galápagos, y donde hacen colectas, descripciones taxonómicas, etcétera. Entonces, con esto fue un gran avance para la taxonomía de esta región que era poco conocida. Pero todos estos estudios no tomaban en cuenta cuántos animales vivían. Los datos básicamente era cuántas especies se encontraban, cuáles especies eran las más comunes o cuáles las más raras, pero nunca había un dato numérico de cantidad de individuos por área. Y eso no fue sino hasta que este señor Petersen realiza, ¿cómo se llama? Una draga, que es un utensilio que vamos a ver en la clase del viernes, con la que se puede colectar un bocado de arena del fondo. La draga caía desde la embarcación y se cerraba en el fondo con unas cucharas y colectaba una cantidad de arena o sedimento o barro, donde se conocía el área que se muestreó. Y entonces ese fue un invento de Petersen y lo usó también en zonas de fiordos en Dinamarca. Y entonces él publica ya datos de cuántos animales habían por unidad de área. Y ese es el inicio de la ecología de los fondos marinos utilizando datos de abundancia de las especies. Y el otro aquí importante es Thorson, que muchos años después hace estudios de lo que sería asentamiento larval, que es conocer eso, que muchos organismos tenían su fase larval, que eso también se supo por Darwin con los estudios de los cirripedios y que tenían larvas planctónicas, pero con Thorson se ve cómo se da la selección del sustrato donde las larvas quieren vivir. Y después en Inglaterra sigue esta investigación ya utilizando los datos de abundancia, de densidad por metro cuadrado, y empiezan a explorar todos estos estuarios o bahías en Inglaterra y hacer cuantificaciones numéricas de la fauna. Y Jones publica ya tipos de comunidades según el fondo en que habitan y empieza a hablar de la comunidad de tales especies, que por lo general se le daban 3 especies más importantes ese nombre a la comunidad, y cuando se cambiaba a otro fondo y habían otras especies más importantes, esa comunidad se seguía llamando por ese tipo de especies. Entonces, en toda esta zona de Europa se describieron unas comunidades de un bivalvo que se llama Macoma, entonces el género Macoma, y se sabía que alrededor de este género habitaban ciertas otras especies asociadas. Y así había otra comunidad de fondos de estrellas marinas, otra comunidad que era más abundante, algún bivalvo, etcétera. Después tenemos las investigaciones del velero 3, que fue por también partes
bastantes partes de América, con la fundación Alan Hancock, que Alan Hancock era este señor, que era el capitán del barco y era el dueño, y él financió todas estas expediciones para ver la diversidad de especies bentónicas en el Pacífico de Centroamérica y en las Galápagos. Y ahí utilizaba tanto arrastres, redes, como métodos con dragas, como las de Petersen. Y empezaron a colectar por todas zonas, hicieron una exploración bastante grande en Galápagos, y de ahí hay unos estudios donde se hizo bastante de la taxonomía de moluscos y de poliquetos que habitan esas islas. Estuvo también en Costa Rica, en toda la zona del Golfo de Papagayo, y ahí tiene bastantes colectas. Y se pueden encontrar esos volúmenes de esas expediciones en internet. Hay también las únicas colectas con taxonomía que se han hecho de unos gusanos que se llaman Nemertea para la zona del Pacífico tropical este, que fue publicado en 1940 y proviene de estas expediciones. Y no hay realmente como trabajos más recientes en ese sentido. Entonces fue un bastante aporte para el desarrollo de la ciencia marina en la zona del Pacífico tropical este. En lo que sería sustratos rocosos, mencioné los primeros estudios de 1800 con algas, y después, más que tuvo muchos estudios taxonómicos, y es hasta 1933 que este señor John Coleman, empieza también a hacer perfiles de distribución de las diferentes especies que habitan en las zonas rocosas y la altura a la que llegaban en la marea por pies, desde marea baja hasta marea alta. Y empieza a ver que se distribuyen de forma diferenciada. Por ejemplo, algas como Fucus, que habitan la zona alta, o Pelvetia, son especies de algas que aguantan bastante la desecación en las zonas de Europa y no les gusta estar sumergidas. Entonces, les gusta estar en esta parte alta y no sumergirse. Mientras que otras especies solo podían estar presentes en partes más profundas. Entonces se hace todo este perfil de distribución de algas en 1933. Y ese trabajo es continuado por esta pareja de los Stephenson, que primero trabajaron en Inglaterra y después fueron a Sudáfrica y empezaron a hacer estudio del paisaje de la zona rocosa, y ellos dibujaban los niveles. Aquí había un nivel bajo con, por ejemplo, diferentes algas y estrellas marinas, después otro nivel un poquito más alto, donde cambiaba la fauna, tenían un nivel de cirripedios, un nivel de mejillones, etcétera, y los dibujaban de esta manera a mano para poder categorizar cómo se iba viendo esa distribución vertical de los organismos en las zonas rocosas. Y empezaron a hacer comparaciones de Inglaterra con Sudáfrica y encontraron más o menos que a mismos niveles de marea se encontraban más o menos los mismos grupos de organismos, y propusieron un sistema por bandas que en cierta forma se sigue utilizando en la actualidad. Pensaban que se debía más que todo a los niveles de marea, pero ahora se conoce también que aparte de la marea, son factores asociados como la desecación o la competencia los que están detrás de esta patrón de zonación vertical. Pero fue como, estos son los primeros estudios que hacen esto más evidente y que son clásicos en la investigación gracias a estas personas. Entonces, y aquí también destacar a esta Annie Stephenson, sería como de las primeras mujeres que empieza a publicar trabajos ecológicos en zonas costeras. Y ya entramos en un periodo más actual con investigadores importantes en la ecología del bentos, como es Joseph Connell, que trabajó mucho en zonas rocosas alrededor del mundo y establece la teoría de perturbaciones intermedias, que esto explica cómo en niveles
donde no está un ambiente muy alterado, se puede encontrar mayor diversidad que en ambientes muy alterados o ambientes que son para nada alterados. Principalmente porque se abren espacios que pueden ser utilizados por las especies pioneras, pero manteniendo todavía las especies de crecimiento más lento. Y él observó que esto ocurría en las zonas rocosas, en zonas de arrecife, y también lo vieron en bosques. Entonces, esa teoría se unificó para toda esa zona y por eso es muy famoso Connell. Y tiene bastantes artículos de interacción entre especies y es el que explica cómo la competencia entre especies o la depredación es la que ayuda también mucho a esos patrones de zonación que vieron anteriormente los Stephenson. Y después está este otro investigador, Robert Payne, también estadounidense, que fue de los primeros que empezó a hacer redes tróficas, estudios de redes tróficas, de qué animales consumen qué algas y si otros animales consumían a esos animales en las zonas rocosas. Estuvo en Costa Rica también estudiando esto en Caldera y lo compara con redes tróficas de California. Y entonces empieza a proponer diferentes patrones geográficos en la reducción de niveles tróficos hacia los trópicos y por eso es muy conocido. Y en Costa Rica, el primer trabajo de ecología marina lo realiza, hecho por un costarricense, lo realiza Carlos Villalobos, que él trabajó principalmente con algas en zonas rocosas, en el Golfo de Nicoya. Y entonces empieza a hacer esa catalogación de qué algas habitaban a qué altura, cuáles aguantaban más la desecación, cuáles podían ser perturbadas por moluscos que las forrajeaban y hacer experimentos. Y también estudió mucho cirripedios, crecimiento de cirripedios, épocas de reproducción, etcétera. Entonces, y este es uno de los fundadores del CIMAR, el Centro de Investigaciones de Costa Rica que tenemos. En lo que sería playas de arena, los estudios de los primeros trabajos en ecología de playa de arena, de la fauna que habita ahí, fue en Inglaterra en 1928 por un investigador Bruce. Después en Estados Unidos fue hasta el 42 por Pierce, ya haciendo ecología. Aquí vemos como los nombres de los artículos que ellos publicaron. Y una que fue bastante importante para las playas tropicales de América fue Deborah Dexter en el 74, esta señora de California. Y tiene trabajos que incluyen Colombia, Cuba, Panamá, Costa Rica, donde hace una descripción de todas las especies de invertebrados que habitan las playas de arena. Después ya está en Australia Anton McLachlan, que hace también mucha investigación en ecología de playas, que todavía este señor está activo publicando. Y tiene pues como los artículos y libros más importantes sobre playas de arena. Entonces él es como el experto actual en ese tema. Y el otro es Omar de Feo de Uruguay, que trabajan juntos ellos dos y han publicado mucho de comparaciones biogeográficas de la ecología de las playas de arena alrededor del mundo. Y acá en Costa Rica, como para ya ir terminando esta charla introductoria al curso, los estudios bentónicos de profundidad inician con los trabajos que realiza, porque Carlos Villalobos, el que conté antes, él trabajaba solo en la zona intermareal, pero los estudios ya en profundidad, sacando muestras del fondo, los inicia un profesor José Vargas, que es todavía está vivo, él es emérito, profesor emérito de la universidad y en los años 80 inicia estas investigaciones en Costa Rica. Lo voy a invitar más tarde para que dé una explicación más profunda de lo que hicieron con estos barcos, pero básicamente con este barco estadounidense, el Skimmer, realizaron un estudio en todo lo que sería el Golfo de Nicoya, en diferentes estaciones, para ver cómo la fauna cambiaba entre diferentes zonas del Golfo,
mediciones de las corrientes, mediciones de la temperatura del agua, etcétera, y de cómo estaba ese fondo hecho, si era barro, si era arena, etcétera. Entonces vean que aquí hasta los años 80 en Costa Rica fue que inicia eh, por parte de investigadores nacionales ese estudio de la ecología del ventos. Y los estudios anteriores, como mencioné, principalmente son investigadores estadounidenses que pasaban en estos barcos y algunos taxónomos que también eran principalmente de Alemania, eh, como una señora Harman con anélidos que hizo varias descripciones. Y el otro, otro barco que estuvo presente fue el Thompson en el Golfo Dulce, que es al sur de Costa Rica, que es como una fosa tectónica que se parece mucho en el comportamiento del agua a los fiordos de clima templado, como se reduce el oxígeno y cambia la salinidad en zonas de Dinamarca y Noruega. Pero aquí esta fosa de 215 metros de profundidad, que está al sur de Costa Rica, es por origen tectónico, pero tiene el mismo comportamiento y entonces es una zona de interés para investigación por esas características atípicas para la zona tropical. Y este barco vino en los años 70 y este investigador francés, Jean-Nicole Driscoll, realizó dragados con una draga Bambín, que es un tipo de draga que vamos a ver el viernes también, para ver cuánta fauna vivía ahí. Y eso fue repetido por un barco alemán que vino en los años 90 junto con el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, con el mismo señor José Vargas y otro investigador Jorge Cortés, y de Alemania un investigador Matías Wolf, entre otros. Hicieron una exploración en conjunto en este barco, el Víctor Jensen, y colectaron en toda esta zona del Golfo Dulce, repitiendo el trabajo de Jean-Nicole Driscoll, y también colectaron en el Golfo de Nicoya. Este barco, el Víctor Jensen, es en nombre de un investigador alemán que trabajaba con plancton marino, que este es el nombre de esa persona. Y entonces hay varios artículos que se sacaron de estas exploraciones y están publicados en revistas internacionales y en la revista de Biología Tropical. Y básicamente con estos trabajos es que inicia ya un desarrollo más grande de la investigación marina en Costa Rica y principalmente los estudios del ventos. Eso era como por el momento hoy lo que iba a explicarles de cómo se originó, digamos, cómo fue el origen de esta investigación a nivel mundial y centrándola ya más al final hacia nuestro país en Costa Rica y hacia la investigación tropical. Obviamente en otros países pues siguió su rumbo y más desarrollo, ¿verdad? En otras zonas, pero es para que tengan un contexto de cómo se dio esto acá. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto. Profe, los estudios de eventos han seguido con los mismos especialistas, con, Eh, digamos, con Jorge y con José Vargas. Oh, sí, digamos, es, los principales fueron esos, ¿verdad? De profundidad. Don Jorge ha seguido trabajando con expediciones estadounidenses que vienen de vez en cuando y ha estado principalmente con esta gente del Instituto Scripps de Estados Unidos, que viene pues Lisa Levin, y, que es muy conocida en investigación bentónica, y este señor Greg Rose, que es de Poliquetos. Ellos vienen en esas expediciones y son como las que más han tenido. Después hubo unas expediciones a la isla del Coco que fueron coordinadas por Jorge Cortés y en esas también que yo estuve trabajando en esa zona, la parte de la isla del Coco, el fondo marino de la isla. Y en Panamá hubo unas de una universidad de Escocia con el Smithsonian, que también ahí yo participé, fue en el archipiélago de las Perlas de Panamá.
Pero después de eso, ahí les enseño unos ejemplos de esas investigaciones. Y esas son como las más grandes de esta zona. Obviamente aquí el problema es lo costoso que es mantener un barco oceanográfico, entonces dependemos de barcos que vengan de otros países como Estados Unidos o Alemania. Y la investigación que se ha desarrollado más, pues obviamente es en aguas más someras, aguas de menos de 50 metros de profundidad, ¿verdad? Que ya uno puede accesar por botes o por lanchas, en buceo o desde la costa, en la orilla. Y ahí pues hay de todo ha venido, ¿verdad? Hay un montón de investigadores extranjeros que han venido aquí a colectar, a describir especies. Están las personas de la Universidad Nacional que trabajan más pesquerías y acá los de la Universidad de Costa Rica que hacemos algunos más taxonomía, otras personas hacemos más ecología, pero, pero no, ven que no empezó hace mucho, ¿verdad? Con personas nacionales de Costa Rica fue en la década de los 80 el inicio, y la UNA todavía no hacía nada en esa época, fue hasta después. Profe, ¿y en OSA casi no se tienen muestreos o no se puede, como no es tan somero? En la parte afuera de OSA, no se han realizado trabajos, salvo con este barco, el Victor Jensen, que una investigadora alemana, Sandra Gies, ella pasó unas redes de arrastre de camarón por toda esa zona de la península de Osa para ver crustáceos, para ver qué crustáceos hay, eso está publicado. Pero de otros grupos no se hizo publicación de esa zona. E incluso hay unas muestras afuera de Sierpe que llegan hasta 1000 metros que todavía no se han terminado de trabajar. Ahí están esperando tiempo para clasificación. Y otros trabajos que se han hecho por Ingo, ¿verdad? Ingo Werman, que es de Alemania, que trabaja en el CIMAR, el director del CIMAR. Él ha trabajado más estimación de stock pesquero en zonas de 200 a 400 metros en el Pacífico de Costa Rica, pero van más enfocados en la pesca que en la ecología o diversidad. Esos son como los más importantes actuales, digamos, o recientes. Eh, no sé, por ahí está más o menos la situación y bueno, ahora todas estas generaciones nuevas que se han ido graduando, ¿verdad? De investigadores que todavía muchos están estudiando fuera y volverían en algún momento y ustedes que están en el futuro de la investigación, como usted, Kevin, o no sé, Fiorella o Beatriz, etcétera. Beatriz Naranjo también, que ha hecho mucha investigación con submarinos. Ella es joven y ya se ha metido en ese campo.